¿Estaron acá? ¿Sí? Veamos qué pasó. Wow. Ansiedad, irritabilidad, falta de atención, cambios en el sueño. Curiosamente, muchas de estas cosas se retroalimentan unas con otras. La ansiedad causa irritabilidad, los cambios en el sueño hacen que haya falta de concentración. Y algo que hemos visto recurrentemente en la escuela de nuestros hijos, hablando con los maestros y demás, es que a partir de la pandemia, la atención de los chicos ha ido en decremento. Entonces, del 100% de actividad que ellos podían hacer antes de pandemia, probablemente en este momento están por ahí del 70%. Hay sus excepciones, hay chicos que siguen un ritmo igual, pero la mayoría está pasando esto. ¿Y cuál es la diferencia prepandemia o pospandemia? No es el COVID, es que a todos nos impusieron estar detrás de una pantalla. Muchas gracias por contestar. Y la verdad es que, platicando con mi esposa, frecuentemente cuando nos vemos estas cosas, y es un pesar que tenemos en conjunto, y muchas veces terminamos con la lagrimita en nuestros ojos, porque cuando volteamos a ver a los jóvenes de la generación, a las personas que tenemos cerca, esto es una realidad. Y el tema es, ¿qué vamos a hacer con eso? Hace probablemente como 2 años, por cuestiones de trabajo, yo comencé a hacer investigación sobre inteligencia artificial. Es parte de mi trabajo. Tengo que ver toda la parte de tecnología de la empresa y tengo que hacerme cargo de que las cosas pasen. Cuando me di cuenta y tuve la percepción de hasta dónde va a llegar esto, y aquí mi esposa lo tiene claro, probablemente como una semana tenía ansiedad, estaba preocupado, incluso tenía la impresión de que había cosas que ya estaban al punto de quebrarse. Pero en ese punto es donde Dios nos llama, nos aclara el pensamiento. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer? No hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, yo no lo dije, lo saqué de Eclesiastés. Y la verdad es que en todas las etapas de la historia de la humanidad siempre ha habido ataques y siempre ha habido cosas que nos alejan de Dios. Pero la solución sigue siendo exactamente la misma, el Evangelio. Si yo pongo mis ojos en la realidad que estoy viendo, voy a estar irritado, frustrado, cansado. ¿A dónde tengo que poner la mirada? En Cristo. Si yo estoy firme en la roca, que el mundo gire. ¿Me tengo que ser responsable de las cosas que me tengo que ser responsable? Sí. Pero no me debe de causar ansiedad. ¿Qué les dijo el Señor Jesús hablando de los postreros días a los apóstoles? Estas cosas os hablo para que tengan paz. Tengamos paz, hermanos. Las cifras y los números son duros, son fuertes, pero es la verdad. Esa verdad no la podemos negociar, la tenemos allá afuera y la tenemos presente. El tema ahora es, ¿cómo respondemos? Así que empecemos a ver. Hemos visto o trabajado en 5 puntos. 5 principios en los que podemos ayudar a nuestros hijos a modelar un carácter y tratar de entregar, como dijo mi esposa, que en la siguiente generación sea hallada fiel. El primero es, conoce tu trabajo, fortalece tus límites, date permiso de cambiar el rumbo, desarrolla competencias y tomemos acciones colectivas. Bajo estos 5 principios, nosotros lo que tratamos no es de traer una tela de juicio hacia las personas que tenemos enfrente. Tratamos de traerlos hacia el pensamiento de que hay cosas que podemos accionar. Si no lo hemos hecho hasta ahora, hagámoslo. Si hemos tratado y no hemos podido, sigamos intentando. Si me hace falta conocimiento, hagámonos cargo. Si falta que alguien me ayude, busquemos a la persona. Lo que no podemos es no hacer nuestro trabajo. A mí me encanta esta imagen. ¿Qué es lo que vemos? Un papá y una mamá, un niño feliz y contento porque acaba de descubrir que puede caminar. ¿Y qué hacemos con los pequeños cuando empiezan a caminar? ¿Los dejamos, los abrazamos? No, hijo mío, ¿por qué te vas a caer? No. ¿Qué hacemos? Los soltamos, los agarramos, vemos cómo va, lo alejamos del peligro, porque obviamente si está cerca del aceite y demás, no lo vamos a dejar suelto. O no lo vamos a dejar que baje escaleras si está empezando. Nosotros estamos en un proceso de supervisión de nuestro hijo
habilitándolo para que haga algo que es natural para todos. Yo creo que a nadie en esta sala se le ocurriría no dejar caminar a su hijo, ¿cierto? O impedirle que logre esa competencia. El habla, el tocar, el jugar, el correr. Ese es un trabajo que nos toca a los padres en el acompañamiento. Nuestra labor como padres es ayudar a nuestros hijos a desarrollar sabiduría y carácter. Pero, ¿qué es la sabiduría? Es más que conocimiento porque implica comprensión. Y además, esa comprensión del conocimiento que nosotros estamos obteniendo tiene que cambiar nuestro comportamiento. Si nosotros no encontramos en la sabiduría una forma de cambiar nuestro comportamiento, en realidad no estamos haciendo nuestro el conocimiento. Reconocemos entonces que en un mundo complejo, que es lo correcto y que es lo que honra a Dios. Si yo, como les decía, tengo la Biblia, mi cosmovisión es clara y precisa de cómo filtrar la verdad, entonces esa sabiduría la hago parte de mí. Y cuando hago parte de mí, aunque el mundo esté de cabeza, yo puedo reconocer la verdad. Porque la verdad es clara en mi mente y entonces puedo actuar en consecuencia. Y entonces yo puedo saber que es sabio. Y de esta forma, si yo encuentro mi dispositivo y tengo un contenido que probablemente no honra a Dios, ¿qué debo de hacer? Actuar sabiamente. ¿Y qué es actuar sabiamente? Con mi cosmovisión, mi sabiduría, decir, esto no es para mí. No lo tengo que ver, lo rechazo. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Yo personalmente no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo Twitter. Tengo WhatsApp porque tengo que tener WhatsApp. Y a veces me arrepiento de tener WhatsApp. Y tengo LinkedIn. ¿Y por qué no los tengo? Porque no me sirven. Porque me distraen. No los quiero, no los necesito. Y les puedo apostar, queridos hermanos, que pueden vivir una vida plena y saludable sin Facebook. Carácter. Y es importante el carácter porque si nosotros no tenemos carácter para enfrentar lo que estamos viendo enfrente, cualquier cosa nos va a mover. Tenemos que actuar con firmeza ante la adversidad. Y los padres que estamos aquí, nuestra labor no es ayudarle a nuestros hijos a que su vida sea más fácil. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a confrontar sus retos, a lograr las cosas que tienen que lograr, a saber que las cosas no son fáciles y que no es incluso mi labor aplanarles el camino, sino ayudarles a cruzarlo, que se sientan amados y protegidos, que si mi hijo se cayó, sepa que yo voy a ir a recogerlo. Le voy a explicar, le voy a tratar de ayudar para que él entienda probablemente que no tiene que correr en las escaleras o que no se tenía que subir a un pasamanos que no puede dominar. Pero no le voy a decir que no lo vuelva a hacer, le voy a decir que tenga cuidado y que si se vuelve a caer, ¿qué cree? Yo voy a estar ahí y lo voy a guardar y lo voy a proteger. Y nosotros tenemos que tomar decisiones que a veces parecerán radicales, y decía mi esposa hace rato, probablemente nosotros somos los raros. Porque aún en el ambiente cristiano, nosotros probablemente somos una de 4 familias que nuestros hijos no tienen dispositivos, que no tienen redes sociales, que todo lo que ven y observan está supervisado por nosotros. Somos raros. Y nosotros estamos felices por ser raros, porque sabemos cuál es el propósito por el cual lo hacemos. No queremos que nuestros hijos se pierdan el mundo y que no lo disfruten. Queremos que vean y cómo disfrutar el mundo. Cómo jugar, cómo revolcarse, cómo ensuciarse, cómo rasparse, cómo sobarse. Eso es lo natural. Y creo que todos nosotros, o la mayoría de nosotros, crecimos así, ensuciándonos, realmente metiendo las manos al lodo, saliendo a jugar en los charcos, jugando fútbol. Hablábamos del bullying. ¿Qué pasaba cuando alguien nos bulleaba en la escuela? Pues vas y le cantas un tiro, ¿no? Igual le sales con el ojo morado, o igual le sales con un amigo. Who knows? Pero así era antes. ¿Y ahora qué pasa con el bullying? Ni siquiera conocemos al que nos está bulleando. Por cierto, es mejor no tener Facebook, pero... Luego, ¿qué hacemos con nuestro trabajo? Voy a poner aquí un video, espero que se escuche, si no, de cualquier forma ahorita se los voy a explicar.
¿Qué opinan? Si nosotros tomamos como el plato del buen comer, la pirámide de Maslow de crecimiento, si nosotros tenemos en la base de lo que nosotros consumimos la palabra de Dios, vamos a tener una base suficiente para discernir el mundo que nos rodea. Cuando nosotros tenemos a la iglesia como comunidad principal, y les puedo decir que son los mejores momentos de mi vida los que he podido compartir con hermanos que incluso he conocido un día antes, son los momentos más dichosos de compartir y de hablar y platicar y hacer como si fueran hermanos que hubiera conocido hace 10 años. La iglesia tiene ese factor, el Espíritu Santo en comunión de todos. Son de las veces que he visto más felices a mis hijos compartiendo con los otros hijos de los hermanos, siendo correteados por un pastor en el jardín de mi casa. Es fabuloso. Es una integración tal que le permite a mis hijos entender que esa persona, nuestro pastor, que ve en el púlpito todos los domingos, es su amigo, es una persona cercana y amorosa. Y la iglesia es un lugar donde todos nos podemos unir y convivir en comunión, en amor. Luego, ¿qué podemos hacer con la naturaleza? Yo de declarar, siempre ando con audífonos, porque me gusta escuchar música, predicaciones, otras cosas, incluso mientras estoy trabajando. Pero una y otra vez me recuerda al Espíritu, disfruta de las cosas que están allá afuera. Quítate los audífonos, desconéctate, escucha las aves, huele el aire, ve la creación, agradece a Dios. Hace muchos años, cuando trabajaba en Zacatenco, allá en la Ciudad de México, yo tenía probablemente un año y cachito de convertido, y me acuerdo haber visto un atardecer tan hermoso que lo único que pude hacer es glorificar a Dios. ¿Y cómo vamos a hacer esas cosas? ¿Y cómo nos vamos a hacer percibidos de la grandeza de la creación si no volteo a verla? Si ando con mi dispositivo caminando aquí, si yo ando con mis audífonos todo el tiempo escuchando cosas que no son las de allá afuera. Digo, en la Ciudad de México hay otras cosas que no son tan agradables de escuchar, pero nosotros sabemos que hay áreas en la naturaleza que realmente podemos disfrutar. Los cielos declaran la gloria de Dios. ¿Cuántas veces han visto las estrellas? ¿Cuándo han visto los planetas que tenemos relativamente cerca brillar en el firmamento? A mi hijo pequeño le fascina cuando salimos a ver los planetas y me dice, ¿ese es Saturno, papá? Es una cosa increíblemente deliciosa ver a mi hijo de 5 años deleitarse con esas cosas, porque ahí está nuestro Creador. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no la pasamos en la computadora en las noches? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que desconectarnos. Los libros, hay muchísimos libros, más allá de la Biblia, que son también para nuestra edificación. La cultura, las artes, la historia. Ayer hubo una clase de historia aquí. Esas cosas son buenas para edificación de nuestra alma también. Tenemos que conocer, tenemos que alimentarnos, tenemos que conocer. Pero la base sigue siendo la Biblia. Y después, las artes. ¿A quién le gusta la música? ¿A quién le gusta ver la pintura, las esculturas? Hay personas que Dios los ha bendecido con una creatividad increíble. ¿Cuántas veces disfrutamos de esas cosas? Y no hablo de pedirle a Google que me meta al Museo Met y que me enseñe. No, ir a hacer la vista, verlo a primera vista, escuchar las cosas. La semana pasada, por primera vez, le puse a Vivaldi a mis hijos y yo pensé que me iba a decir, ay papá, ¿cómo crees? Les encantó. Por alguna razón, les gustó escuchar violines de una composición hecha hace 100 años. Y yo dije, Señor, gracias, porque ellos pueden disfrutar las cosas de la creación y pueden ser alimentados con la música también. Y al final y ya si les queda tiempo, pueden ver su celular. Pero no para todo. Hay que ser inteligentes y hay que llevar las cosas al lugar donde deben ser llevadas, a los pies de Cristo. Si nosotros no discernimos lo que vemos, no vamos a discernir cómo vivimos. Y el reto para los padres es, como dice Salomón en Proverbios, y en cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Si tú como padre te comprometes a ir más allá
de lo que tu hijo está viendo y viviendo, vas a ser más capaz de ayudarle a discernir las cosas que está viviendo en su vida diaria. Y así es como todas estas cosas recaen en uno como padre. Ayudar a nuestros hijos a explorar, a permanecer, a ver, a contemplar, a amar, a cuidar. Qué bendición es poder tener una familia. Qué bendición nos ha dado Dios de tener a unos pequeños a los cuales cuidar. Y es una gran responsabilidad. Bueno, creo que esto ya lo habíamos visto. Es una responsabilidad indelegable como padres el asegurarnos tomar las medidas adecuadas. Entonces esta charla lo que queremos es más bien ser más prácticos. Ya aprendimos, ya vimos, tenemos un contexto. ¿Cómo vamos a mantener seguros a nuestros hijos en las redes sociales, en los videojuegos, dispositivos? Bueno, como habíamos comentado, estamos en este mundo, requerimos hacer un uso de estos elementos tecnológicos, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, lo que algunos consejos que queremos transmitirles, hermanos. Lo primero en Conoce tu Trabajo es justamente eso. Los niños o los adolescentes tienen diferentes necesidades del uso de la tecnología. Nuestra recomendación es no menos que sean necesarísimo, o sea, postergar el uso de la tecnología lo más que se pueda. Tu hijo de 3 años no la necesita, hermanos, nuestros hijos de 5 años no la necesitan, de verdad que no. No la necesitan. Por experiencia les puedo decir que toda nuestra semana podemos hacer actividades sin el uso de la televisión, incluso mucho menos de los dispositivos. Pero bueno, cuando empiezan también primaria, ejemplo, ya les empiezan a dejar algunas investigaciones, etcétera. Como parte de lo que decía mi esposo, conoce tu trabajo, conozcamos nuestro trabajo. Cuando nosotros dejamos googlear a nuestros hijos, lo hacen a través del Google. Hay herramientas para niños, navegadores, por ejemplo, Kids Search o Seagull, que son herramientas que filtran el contenido. Es decir, si yo en Google voy a buscar, por ejemplo, partes del cuerpo, y el algoritmo me da de primera instancia, bueno, el cuerpo humano y todo, y después empiezan a aventar feeds de chicas desnudas o con poca ropa, etcétera. Eso lo va a hacer Google. Lo que se supone de estas herramientas, como son para niños, pues no van a empujar ese contenido. Entonces nosotros como papás tenemos que saber qué herramientas hay para esa edad de nuestros hijos. Siempre una palabra clave aquí es la supervisión. Desde el momento en que uno les permite hacer uso de la tecnología hasta que le entrega un dispositivo, lo que buscamos es generar sabiduría. Pero la supervisión, hermanos, es algo que debe de acompañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, y en casa se debe tener claro eso. Papá y mamá están habilitados para supervisarte, y entre otras herramientas que vamos a ir viendo. Pero preadolescentes, tengamos discusiones abiertas y honestas. ¿Para qué quieres los dispositivos? ¿Estás en edad o no? Porque empiezan las discusiones, es que todos lo tienen, y empieza la presión social. ¿Para qué, mi amor? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo vas a usar? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué sí vas a poder tener y qué no? O sea, debes de saber que mamá y papá tienen supervisión a distancia de lo que tú ves. O sea, desde ahorita te digo que a través de controles parentales tú tienes supervisión de mi parte. Entonces, hablar tempranamente de las redes sociales, de su uso. Adolescentes, 14 y más, pues ya es una edad, ¿no? O sea, muchos nos preguntan cuál es la edad adecuada para entregar un dispositivo. Yo les diría que no hay edad adecuada, cada familia tendrá que establecer de acuerdo a las necesidades, pero lo que yo sí les diré, hermanos, es que cada vez también los estudios dicen que entre más se postergue el uso de redes sociales, por lo que ayer nos hablaba Brigitte, es importante. Entonces, la edad ahorita mínima ya no, que empieza a ser establecida es a los 16. Obviamente no piden el certificado de nacimiento en las redes sociales, entonces los chicos pues son muy listillos y pues se aumenta en edad, etcétera, ¿no?
Y un control, controles que siempre deben de existir es activar, independientemente de la edad, lo que nosotros le decimos es activar controles parentales, equilibrar el tiempo siempre frente a pantalla, establecer límites y la supervisión. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, saber que nuestra vida es un libro abierto, ¿no? Pablo lo decía. Entonces, en casa mucho más, que lo vamos a ver, ¿no? Yo veo lo que tienes en tus redes, yo me estoy enterado de lo que posteas, yo tengo controles, mi amor, que te van a enviar la alerta de que hasta aquí se te va a bloquear el uso de cierta aplicación, etcétera, de una vez para que nos vayamos poniendo de acuerdo. Ahora, en parte conoce tu trabajo. Los sistemas operativos de los dispositivos ya nos permiten hacer configuraciones básicas, hermanos, de lo que estamos hablando. Conozcamos, vayamos al CD configuración y veamos, desde ahí podemos configurar muchas cosas ya nativamente. Ahora, si a mí me preguntan en este momento, ¿qué le darías a un joven? ¿Un sistema operativo iOS o un Android? Bueno, por sus características de seguridad, si es posible, yo le habilitaría un Apple, un iOS. Tiene seguridad nativa, mucho más nativa, o sea, con características ya de caja. Ahora, para los que tienen Android, pues aquí hay una herramienta importante que se llama Family Link, que es lo que queremos dejarle en su mente, que nos ayuda a complementar. También les dejamos aquí una página de Internet Matters. Aquí hay guías muy interesantes para nosotros como padres para hacer el uso adecuado de videojuegos, de sistemas operativos, consolas, redes sociales. Conózcanlas, hermanos. Se requiere tiempo. Justo lo que veíamos hace rato. O sea, nosotros somos los principales. Porque si ustedes no lo hacen, ¿qué creen que lo va a hacer? Lo va a hacer el amiguito. Lo va a hacer alguien más. Entonces, desde aquí viene nuestra recomendación. Ahora, todas estas plataformas que hemos estado hablando, nuestra recomendación no porque esté puesto ahí, es que nosotros lo recomendemos de ninguna manera, pero lo que quiero decirles es que todas estas plataformas tienen controles mínimos. Ahora otra vez, decirles YouTube Kids, ¿no? No podemos confiar la vida de nuestros hijos, porque como les dije, o sea, al final ellos, una visión no cristiana, están etiquetando el contenido que pueden ver nuestros hijos, ¿no? 3 años y me voy, ay, al fin ya le puse el filtro. No, o sea, están impulsando también esto que hemos hablado, ideologías, pero con ositos y perritos, con colores bien bonitos, que el niño ya, o sea, para que no lo vean mal. Entonces, hermanos, hagamos nuestro trabajo y así de cada una de las plataformas, conozcamos el propósito de cada una de estas. Snapchat, que es este fantasmita blanco, es una plataforma súper propicia para el bullying por una propiedad. Los mensajes son temporales y se borran. Entonces, aquí han encontrado el corazón endurecido, ¿verdad? Un medio por el cual estar bulleando y no meterse en problemas. ¿Cuál mensaje? Yo no lo envié, porque es el propósito de esta plataforma, desaparecer fotografías, y se presta para muchas cosas más que ya vimos, ¿no? Este es el mensaje, conozcamos las características. Si nosotros decidimos permitirle a nuestro hijo Fortnite, si decidimos una consola de Nintendo Switch, hermano, conoce lo que le vas a permitir a tu hijo, ¿sí? Y es importante, hablábamos de la superficie que nosotros le estamos permitiendo a nuestros hijos para ser atacados. En mis tiempos era la televisión, los amigotes de la cuadra, que no sabíamos qué eran exactamente, algunos con cara de maleantes, otros con cara de buenos amigos. Pero esos eran realmente los riesgos. O sea, mis papás se preocupaban porque no saliera de casa y porque no viera cosas que no debía. Ahora, ¿qué había en la televisión pública? Pues muy viéndonos buena onda, nada. El Chavo del Ocho, Cantinflas, Chabelo. Bueno, y ya yéndonos así más pro, Mazinger Z, Thundercats, esas cosas. Ya acabo de decir mi edad. Pero esos eran los riesgos en los cuales estábamos nosotros ahí. ¿Y ahora? ¿Vieron la lista? Esta no es exhaustiva, esta es una muestra de las cosas que nuestros hijos pueden tener acceso. Necesitamos sabiduría, hermanos.
verdadera sabiduría. Y todo empieza con el establecimiento de límites. Hablaba mi esposa hace ratito. Hay que empezar a construir charlas con nuestros hijos. Charlas que empiecen en lo personal. Charlas que ayuden a moldar el corazón y abrazar el corazón. Porque después van a venir charlas que no son tan fáciles. Van a venir charlas en las que tenemos que llegar a ser prohibitivos, a ser más restrictivos. Porque nuestra labor más principal se escucha feo, nuestra labor principal en este mundo es protegerlos. Si nosotros no hacemos eso, estamos fallando. Entonces tenemos que aprender a fortalecer nuestros límites. Ahora, de nuevo, yo no puedo llegar hoy en la noche a decirle, hijo mío, ¿qué crees? Hoy fue una conferencia y me dijeron que no está bien que tengas toda la lista que vimos ahí, probablemente más instalado en tu celular. ¿Qué crees? Dame tu teléfono. Bueno, lo pueden hacer, no se lo recomiendo, pero lo más probable es que su hijo los odie, se va a encerrar a su cuarto y les diga de cualquier cosa. Los límites tienen que ser progresivos. Probablemente incluso deberíamos de empezar a poner límites en cosas que no son tecnológicas. ¿A qué hora cenas? ¿A qué hora desayunas? ¿A qué hora te tienes que bañar? ¿A dónde te tienes que ir? ¿A qué hora tienes que llegar? Tenemos que ser constantes y consistentes con los límites, con los hábitos. Personalmente a nuestros hijos nos sirvió mucho. Siempre que terminaba el día era baño, cena, dormir, baño, cena, dormir, baño, cena, dormir, baño, cena, dormir. ¿Y qué creen que hacen los niños ahora? Baño, cena, dormir. Porque eso es lo que se están acostumbrados y han vivido desde bebés. Si yo le digo, oye, ya vete a dormir, probablemente mi hijo ya está en la cama con su cobijita esperándome que le lea en la noche. Porque ya tienen ese hábito. Pero si nosotros no empezamos con esos límites y esos hábitos que nosotros les formamos a los niños, ¿cómo espero llegar a tener una conversación de este tipo con mi adolescente? Va a ser sumamente difícil. Y de nuevo, no digo que no tengamos que hacerlo, lo tenemos que hacer, pero tenemos que acompañarlos con pláticas que sean, que lleven al corazón de nuestros hijos a que sepan que no es porque yo estoy siendo un dictador, no es porque en este momento yo digo que no, es porque me importas tú. Y otra cosa importante, al igual que el Evangelio se modela con la vida del padre, con la vida de la madre. Yo no le puedo decir a mi hijo que no use teléfonos en la mesa, y yo son de las cosas que más me complico por el trabajo, en la comida, si yo lo hago. Yo tengo que ser el primero que debo de accionar estas cosas. Yo soy el primero que me debo de aprender a autolimitar. Y entonces, cuando están fuertes los límites, me puedo fortalecer en mis límites propios, tengo autocontrol, puedo ayudar a mi hijo a tener autocontrol y establecer sus límites y que caminemos juntos como familia. Suena más coherente, ¿no? Porque si nosotros encontramos de una manera muy ruda el tratar de quitar o erradicar estas cosas, probablemente va a encontrar otro lugar donde verlo, donde hacerlo o encontrar la forma de salirse con la suya. Si no llegamos al corazón y al entendimiento, ellas van a encontrar la forma de hacernos creer que hemos ganado la batalla cuando en realidad se está peleando la guerra en otro lado. Ahora, hay, como dijo mi esposa, ayudas tecnológicas para hacer esto. Pongamos un ejemplo. Yo digo, hijo mío, no hay pantalla después de las 8 de la noche. Configuro un control parental que le digo a su dispositivo, apágate a las 8 de la noche. Y pongo una protección en password que únicamente yo sé. ¿Con quién se va a pelear? Probablemente con el teléfono, pero el teléfono de cualquier forma va a hacer lo que está programado para hacer. No es tu batalla. Estableciste el límite, se cumplió el límite, sorry, ya llegaste al límite. O únicamente tienes 30 minutos al día, distribúyelo sabiamente, hijo mío. Cuando llegan los 30 minutos, se apagó. Y eso no es algo que yo tenga que estar con el reloj buscando a mi hijo, ver cuánto tiempo llevas. La tecnología me puede llevar a hacer eso. Entonces, usemos sabiamente y tomemos el control de lo que los hijos están haciendo. Ahora, tenemos que darnos permiso de cambiar de rumbo. Y esto es muy importante. Cuando nosotros, digamos, mi hijo, mi hija es buen estudiante, llega temprano, es responsable, contesta bien, le encanta leer la Biblia, sirve en un grupo, la niña y el niño modelo. De repente dije, hijo mío, en verdad estoy sorprendido con tu comportamiento. Tengo un regalo para ti. Y de repente veo que mi hijo modelo
se empieza a dormir tarde, me empieza a contestar mal. Yo ya había decidido darles un teléfono, pero su comportamiento me hace saber, como decía mi esposa, que no estaba preparado. No hay una edad específica, todos conocemos cómo funcionan nuestros hijos y probablemente lo eche a perder cuando le entregue el dispositivo. Tienes la oportunidad de decirle: lo siento, te di el dispositivo porque ibas a la iglesia, servías en el grupo, sacabas 10 en la escuela, llegabas temprano, no me contestabas mal, me ayudabas a recoger la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora ya no lo haces. Entonces, el dispositivo está cambiando tu comportamiento. Nosotros tenemos que darnos el permiso de cambiar el rumbo de nuestras decisiones conforme a nuestros hijos se van comportando. Si no hacemos eso, y nuestra hija nos dice muy frecuentemente: es que tú me habías dicho, papá. Pues sí, ya te había dicho, pero la circunstancia es diferente. Y no es que te esté mintiendo, es que la circunstancia es diferente. Y cuesta mucho trabajo explicarle a una niña de 9 años que tiene una ilusión específica en un tópico específico, que en ese momento no es posible. Pero es la realidad. Y yo no me puedo dar el lujo de dar las cosas aunque sea algo bueno, porque la circunstancia no lo permite. Imagínense ustedes, son pilotos, llevan un avión y de repente escuchan un ruido y es que un motor se apagó. ¿Qué harían? Le dicen a los pasajeros: queridos pasajeros, un motor se nos ha averiado, ¿qué opinan ustedes? ¿Nos regresamos al aeropuerto, buscamos un aeropuerto cercano o amarizamos? Díganme ustedes, voy a habilitar un poll en Facebook, voten ahora. ¿Te suena coherente? No. ¿Qué haría el piloto? Queridos pasajeros, tenemos que aterrizar de emergencia. Punto. Esa es nuestra labor de padres. Nosotros somos los que llevamos el avión. Nosotros somos los responsables de llevar a los pasajeros a salvo al puerto. Y no se nos puede olvidar eso jamás. Somos responsables de entregar a la siguiente generación fiel. Demos chance de cambiar de rumbo. Démonos chance de adaptarnos a las realidades. Probablemente una aplicación, probablemente el dispositivo, probablemente el videojuego, en algún momento será permitido, en algún momento será retirado. Somos humanos y cambiamos, nuestra percepción del mundo cambia. Tenemos que estar atentos al comportamiento de nuestros hijos y hacer las cosas que tenemos que hacer. Bueno, algo sumamente importante, desarrollar competencias. Sumamente importante, ya lo veíamos ayer. Este mismo autor que ya hemos comentado, Jonathan Haidt, nos dice lo siguiente: estamos protegiendo poco a nuestros hijos en línea y sobreprotegiéndolos en el mundo real. Nosotros creo que ya hemos hablado de ello, ayudarles a enfrentar desafíos, a lanzarlos al mundo con apoyo, rescatarlos, ¿no? Cuando los rescatamos cuando intervenimos demasiado rápido, sin dejar que ellos tomen sus decisiones, que ellos arreglen el problema, me refiero a su edad, ¿verdad? Y con eso lo único que hacemos es hacer una generación frágil. Dejémoslos, cuando están jugando, cuando entran en conflicto con sus amiguitos, dejemos que ellos arreglen la situación bajo nuestra supervisión y nuestro acompañamiento cercano. Sin embargo, no rescatarlos de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que ayudarles a que ellos hagan y desarrollen sus competencias, motivándolos para que lo hagan por sí mismos. Ayer mi esposa decía, ¿no? Si lo rompen, pues lo levantas, mi amor. Si hiciste algo, vas y pides disculpa. Entonces lo motivamos a que ellos afronten la adversidad y que cada vez se sientan más cómodos en un mundo que es incómodo, ¿no? Pero ¿cómo? Resolviendo. De verdad, hermanos, un caso que tuve de un chico, simplemente decidió renunciar y todos nos preguntamos ¿por qué? Pues porque no pudo con la presión, y la presión era un entregable súper básico, de verdad, y no nos lo dijo. Y todos nos quedamos en el grupo. Si hubiera hablado, si nos hubiera expresado, porque aparte el grupo de trabajo con el que estaba, pues la verdad es que la gente había extendido mucha gracia para él.
pero decidió simplemente no enfrentar la realidad. No enfrentó la realidad, se frustró y bueno, nosotros tenemos que ayudarles a nuestros hijos justamente a que tengan un lugar de confianza donde no creemos frustración o crítica, sino justamente ayudarles a potencializar, a reconocer sus habilidades y ayudarlos. Evitemos justamente esto, ¿no? Ya tienes edad suficiente para hacerlo, ya todos los niños van a hacer esto solo, ¿no? O un niño de tu edad no debería quejarse cuando te pido que hagas algo tan básico. Al contrario, eso los desmotiva. Y a todas las edades, ¿no? Es que a tu edad yo ya trabajaba. Bueno, veamos qué es lo que está pasando. Es que tú no vas a hacer, nunca vas a levantar una familia. Y estamos ahí estigmatizando y nada de eso ayuda a nuestros hijos. Tenemos que ayudarlos a desarrollar sus competencias. Y por último, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya decía el apóstol Pablo, ¿no? En comunidad. Tenemos que ayudarnos unos a otros y el viaje se hace ligero cuando aprendemos a tomar acciones colectivas. Realmente es una bendición. Cuando nosotros nos acercamos a familias que creen, que son creyentes, que tienen la misma cosmovisión que nosotros. ¿Y dónde encontramos esas familias? ¿Caminando en la calle? Bueno, ojalá. ¿Lo encontramos en el súper? ¿Dónde las encontramos? En nuestra iglesia, en la congregación, en la iglesia donde Dios nos ha plantado. Dios quiera que todos sus familiares extendidos también crean. Si son en mi caso, lo más probable es que no, pero habrá casos en que sí. Seguiremos orando por ellos, pero donde realmente encontramos una comunidad que nos apoyemos, ¿en dónde es? En la iglesia. Entonces, si nosotros tenemos, digamos, un reglamento interno familiar donde mi hijo no tiene Facebook, pero todos sus amigos sí tienen Facebook, ¿qué les vamos a provocar a nuestro hijo? Alegría, decir, ay, gracias Señor, porque yo no tengo Facebook y no me tengo que preocupar por ver las notificaciones. No, lo que vamos a hacer es generarle incertidumbre, falta de pertenencia a un círculo social. Y es duro. Probablemente nosotros como papás trataremos de mantenernos en eso, pero para los chicos es duro, es difícil no permanecer. Hemos escuchado anécdotas de jóvenes que van a desayunar al mismo lugar que un amigo de la universidad o de la preparatoria, se ven a lo lejos, se mandan un mensajito y cuando uno dice, ¿no vas a ir a saludar a tu amigo? Ya lo saludé. ¿Cómo? Sí, ya lo saludé, ya le mandé un mensajito, ya le dije, hola, ¿cómo estás? Ya te vi, gusto en verte. Ya no es, oye, me paro, voy, lo saludo, oye, mira a mis papás. No. Y eso pasa cuando todos estamos desconectados. Si nosotros comenzamos a hacer acciones comunitarias, si hay grupos de aquí de niños chiquitos, poder ir todos al parque, ir a jugar fútbol, hacer cosas que promuevan la integración, jóvenes, adultos, todos podemos hacer comunidad y en la comunidad las cosas son más fáciles. Y entonces nuestro joven que no tiene Facebook, que por cierto probablemente Facebook es lo más viejito, que no tiene Snapchat, no se va a sentir como bicho raro. Porque sus amigos, ¿qué creen? Tampoco tienen Snapchat. ¿De qué se pierde? De nada. ¿Pero qué hacemos? Comunidad. Si todos los padres nos acercamos a tratar de que todo esto sea algo claro en todas las familias, va a ser más fácil para nuestros jóvenes. Es una buena forma, ¿no? Pero eso también requiere trabajo. Conectar con otras familias para hacer las cosas la vida más sencilla a nuestros hijos en esto. Y si nosotros no hacemos esto, como les decía, nuestro hijo, además de frustrado, va a buscar la forma de darle la vuelta a la regla. Ayudémonos todos. Y otra cosa importante es que tenemos que motivar a nuestros hijos a ir más allá, a dar la milla extra, a levantarnos más temprano, a hacer las cosas extras. Pero de nuevo, si yo veo a que toda la comunidad en la que pertenezco no lo hace, se va a ir desmotivando a hacer las cosas. Y ahora, ¿qué impide normalmente la acción colectiva? Y es algo que probablemente hemos vivido cerca. Cuando nosotros hablamos de estos temas en conversaciones en la mesa con amigos, hay una ahí como, tú ya viste que le presté mi teléfono a mi hijo y por eso me lo estás diciendo, ¿verdad?
hay una idea de que estamos haciendo un juicio sobre las otras personas. Es decir, yo soy cristiano y tú no eres cristiano y te vas a... No. Nosotros tenemos que tratar de evitar que todas las cosas que se hablan, incluyendo todo lo que vimos las sesiones pasadas, se tomen en un tono de juicio. Cada familia tiene sus propios retos y cada familia va a encontrar sus propias soluciones. Lo que tratamos de todo corazón es abrir los ojos para que se den cuenta que estas realidades nos pasan a todos y nos pasan a todos. Y si no te ha pasado todavía te va a pasar. Y entonces tratemos de que cada vez que hagamos estas comunidades no nos sintamos juzgados, aunque al final de cuentas, al ser confrontados con la verdad, nosotros tenemos que ser movidos a mejorar, a ir más allá de lo que normalmente hacemos. Entonces, esto no es un objetivo como un juego de a ver quién llega antes a no tener redes sociales, ¿no? Lo que se trata es de que todos caminemos en comunidad para hacer las cosas. Y como decía, el lugar indicado es la iglesia. Es la comunidad de discípulos que hace discípulos. Es el lugar adecuado donde criar a nuestros hijos, a donde verlos crecer. Y no debemos de minimizar el impacto que tiene esto. La iglesia de Cristo es donde Dios se hace presente en la vida de las personas. ¿Cómo hemos de guiar a nuestros hijos en soledad? Y regresando a los Amish, que no tengo nada contra los Amish, yo no sé si en la soledad de la sierra pueda lograr tener esta experiencia donde me puedo llegar a frustrar con un hermano, pero al final de cuentas, por la gracia de Dios, después lo puedo contar como amigo y hermano. Cómo poder a través del diálogo y la confianza, el hacer comunidades que son quizá más cercanas que mi propia familia carnal. Y eso únicamente se hace aquí en la iglesia. En este entorno es donde todos nos debemos de ayudar. Y si esto, como mensaje final, podemos tomar en cuenta, es que la iglesia es la ayuda principal. Y si se acuerdan de la primera ponencia, ¿qué es lo que forma la iglesia? Las familias. Nuestra familia, nuestro núcleo, cómo llevamos y cómo presentamos a nuestra familia como sal de la tierra y como luz del mundo, expuesta la lámpara encima de la mesa para que alumbre. Esa es la iglesia. Y ahí debemos de caminar todo tomando decisiones colectivas que ayuden a las personas a acercarse a Dios y a través incluso del testimonio de nuestros propios hijos, conocer el carácter de Dios. Y por último, hermanos, de manera práctica, adicional a estos 5 principios que acabamos de ver, ¿no? Sabiduría, desarrolla sabiduría, límites, establece límites, cambia el rumbo, date el permiso, toma acciones colectivas. De manera familiar, nosotros queremos invitarlos a que pongan en práctica todo lo que hemos aprendido en estos 2 días que el Señor nos ha entregado y siéntense con su familia. Si tienen hijos pequeños, papá y mamá tendrán que hacer su propio reglamento, puntos, compromisos, mejor dicho, ¿no? Si tienen adolescentes, platíquenlo, no los podemos dejar fuera. Y a manera práctica queremos invitarlos a que hagan sus propios compromisos familiares, que los firmen, los pongan visibles y que los cumplan, ¿no? Que los cumplamos, que los honremos. De manera práctica les queremos dejar aquí el nuestro, ¿no? Como familia, el que hemos diseñado, solo como una fuente de inspiración a quien guste tomar ideas. Pero, ¿qué es lo que buscamos hacer nosotros como familia? Primero, desarrollar sabiduría y carácter, ¿verdad? Discernimiento en nuestros hijos, Ay, perdón, ahí está. Después, queremos crear más y consumir menos, ¿no? Descansamos, tratamos de hacerlo 1 hora al día, 1 día a la semana, 1 semana al año. Apagamos nuestros dispositivos, alabamos y disfrutamos juntos y descansamos juntos. Esto es sumamente importante. Descansar, apagar nuestros celulares 1 hora al día. Hermanos, no se vayan a hacer su devocional con su celular. Les aseguro que no lo vamos a hacer. No entren a su tiempo de oración con el celular, déjenlo fuera. Porque si ya de por sí, no sé si solo a mí me pasa, pero cuando vamos a orar
Y ya que me acuerdo que esto y que el uniforme del siguiente día, que el trabajo, batallamos con la atención y la concentración. Ahora cuando estamos escuchando lo que decía ayer, no recuerdo si Brigitte o Robert, el tintín, la vibración, todo es una fuente de distracción. No lo hagamos, de verdad. Nos despertamos antes de lo que lo hagan los dispositivos y los apagamos antes de irnos a dormir. No se vayan a dormir con el celular. Si es posible, de verdad, déjenlo fuera. Si necesitan una alarma, un relojito como de los de antes, ¿no? Todavía hay. Pero hermanos, que no sea lo último que hagamos ver la pantalla. Ayer lo vimos, eso nos genera un déficit en la melatonina y no descansamos. Y de verdad esto es verdad, ¿no? No podemos descansar, nos despertamos antes de nuestro celular. ¿Por qué? Porque ahí hay un propósito, hay una intención, tomar tiempo con el Señor. Que lo primero que sea es nuestro tiempo de oración y ahora sí enfrentar el día, ¿no? Señor, lo que tú quieras. Y de verdad, sí o no, orar en la mañana nos da perspectiva. Nos dice el Señor, nos afina el sentido. Hay todo esto por hacer hoy. Esto es lo que quiero. Bueno, yo siempre le digo, Señor, ¿cuál es la obra que tú quieres que yo haga este día? ¿Dónde es donde tengo que estar? Porque tal vez hay una junta, un desayuno, lo que sea. Señor, ¿dónde es donde tú me quieres? Entonces, este tiempo es sumamente relevante, hermanos. Nuestro objetivo, no usar pantallas antes de los 13 años en casa, ¿no? Nuestro como familia, utilizamos las pantallas con propósito y las usamos juntos. La edad de nuestros hijos lo permite, pero si vamos a ver una película, todos sentaditos, las palomitas, lo que sea, pero estamos ayudándoles a nuestros hijos a tener discernimiento y lo hacemos juntos. El tiempo que pasamos en el coche es para platicar, no para verla. Yo sé que hay autos que llevan su pantalla, etcétera, no es para eso. Cuando vamos de viaje o cuando venimos, es para admirar la naturaleza, para tener conversaciones, etcétera. Cada cónyuge, ya lo hemos comentado, conoce las contraseñas del otro y los padres tenemos acceso total a lo que ven los hijos. Y eso les tiene que quedar claro a cualquier edad. Aprendemos a contemplar juntos en vez de dejar que el entorno controle nuestras vidas. Y por último, buscamos estar presentes físicamente en los acontecimientos importantes de la vida, físicamente. Si hay un hermano en dolor, tratamos de ir, aunque sea 10, 15 minutos, lo que nos permita el tiempo, juntos como familia, porque estamos convencidos que aprendemos a ser humanos cuando estamos completamente presentes durante los momentos de más vulnerabilidad. Hoy hay tienda para todo, ¿no? Yo estaba viendo la otra vez una tienda de estos de que para un velorio, un fallecimiento, hoy hay cosas bien fancy, ¿no? Que la velita, que las galletas, que la tarjeta. Yo dije, no, nada como ir y abrazar a mi hermano y llorar con el que está en dolor. Ese es el mandamiento, alegrarnos con que tiene alegría. Y bueno, pues eso es lo que el Señor nos ha dado para entregarles hoy, hermanos. Gracias por su atención. ¿Qué buscamos? Ayudarnos juntos, todos juntos, a crecer y a crear una comunidad que ayude a nuestros hijos. Lo necesitamos, hermanos, a desarrollar sabiduría y hacer un uso sabio de la tecnología. Gracias por su atención.